protagonistas de la consolidación de la clase media. Por eso buscamos acompañarlas a generar progreso para sus trabajadores, líderes y diferentes grupos de interés. Con la Escuela Empresarial Confama CESDE promovemos la formación para el cuidado y el progreso, mediante 2 líneas. En la línea de educación técnica ofrecemos programas en áreas como administración, competencias humanas, productividad, tecnología y transformación digital, ciencias del comportamiento y hábitos. En línea para el liderazgo consciente acompañamos a los líderes en una ruta que les facilite trascender y transformar su entorno por medio de su ser, su saber y su actuar, al tiempo que generan un impacto positivo en el mundo desde el actuar empresarial. ¿Trabajamos juntos en tus retos de formación empresarial? Comunícate con tu asesor de negocio. Escríbenos al correo electrónico gestionescuelaempresarial@confama.com.co o llámanos a la línea 604-360-7080, opción 2-3. Buenas, gracias por estar aquí, por atender nuestra invitación a esta conversación. Desde el mes de septiembre contamos entonces en Confama con la Escuela Empresarial. Hemos transformado esa oferta que les teníamos a las organizaciones en una escuela empresarial, aprovechando esas 2 capacidades que tenemos en Confama. Y es toda nuestra oferta educativa, pero conectada con toda esa experiencia que tenemos desde el CESDE. Entonces, nuestra escuela empresarial, apoyada y soportada por esas 2 capacidades de Confama CESDE, y es lo que les queremos contar el día de hoy, lo que acaban de ver en el video. Y esta escuela también va a tener estas conversaciones a las que los vamos a seguir invitando, pero hoy, que es el lanzamiento, tenemos el privilegio de tener estos 2 grandes invitados que nos van a acompañar el día de hoy. Alberto, muchas gracias por estar aquí. David, gracias por acompañarnos también en seguir promoviendo la educación como una de nuestras grandes capacidades de Confama. Y a todos ustedes, como les decía, por estar aquí. Aquí estamos nuestras empresas, muchos de los líderes empresariales, pero también esos líderes de talento humano que tenemos un rol bien importante en esta toma de decisiones de la formación empresarial. Así que a todos bienvenidos y que la disfruten con estos 2 invitados que tenemos. Lo primero con lo que quisiera empezar es preguntarles un poco, ustedes desde su rol como líderes empresariales, ¿qué creen firmemente o profundamente en la educación empresarial? Quisiéramos que nos contaran por qué creen en ella, qué es lo que los ha motivado y les ha permitido promover la formación en las organizaciones. Voy a darle la palabra a Alberto. Gracias, Patri, gracias, David, por la invitación. Para mí es un gusto estar aquí. Confama y CESDE pues son como la casa también para nosotros en Grupo Nutresa, para Noel y especialmente para mí. ¿Qué es una empresa? Una sociedad. ¿Qué es una empresa? O una comunidad. Y en una comunidad que no se aprenda y que sobre todo no se aprenda para transformar, no hay formación, no hay, llamémoslo educación, no es la educación formal de sentarse a escuchar un maestro o estar en un laboratorio, no, yo creo que en las empresas tenemos la fortuna de formar a través de la experiencia, formar a través de la comparación con otros procesos, formar a través de la exigencia en los mercados donde estamos, y eso es lo que nosotros vemos en Grupo Nutresa, en Noel, y lo que compartimos con muchos empresarios que están participando del Comité Universidad Empresa Estado. La oportunidad de transformar vidas a través del aprendizaje que le sirva a cada una de las personas para que mejore su desempeño profesional, pero sobre todo para que mejore su ser, porque no hay forma de enseñar si uno no tiene primero un autoconocimiento y después poder trascender ese proceso de liderazgo que es el que también ayuda en la formación. David, ¿tú qué piensas? Antes de responder la pregunta, Patri, pues agradecerle a todas las personas que nos han acompañado hoy, que nos acompañan. La puntualidad, además, un viernes con el tráfico para estar aquí es doble reconocimiento para nosotros. Nos encanta que estén acompañándonos hoy.
No sé si todos saben quién es Patricia Baos, porque ella entró de una a contar y yo la quiero presentar porque me siento muy orgulloso de que esté aquí sentada con nosotros, Alberto, esta tarde. Patricia es la responsable de talento humano en Confama. Nosotros que tenemos esa aspiración, ese deseo, esa obsesión tan bonita de acompañar a las empresas de Antioquia, a todas, desde la microempresa hasta la multilatina. Aquí está Alberto, representante del Grupo Nu13 y de Noel, que es una de las empresas aliadas que más trabaja con nosotros creando cosas nuevas y construyendo valor, no solo para ellos, sino para muchas otras organizaciones. Pues nosotros todo lo que ofrecemos para las empresas y que queremos construir con sus equipos de sostenibilidad, con sus gerentes, con sus fundadores, con sus áreas de talento humano, primero lo ensayamos en Confama. O si no alcanzamos a ensayarlo primero en Confama, paralelamente lo montamos en Confama, porque nosotros creemos en lo que hacemos, entonces nos tomamos siempre una cucharada de nuestra propia sopa. Entonces, hoy que es un día muy especial para el Grupo de Educación y de Empresas, aquí están Federico Peláez, el responsable de empresas en Confama, Felipe Gile, el rector del CESD, y Juan Manuel Restrepo, el responsable de Educación y Cultura. Decidimos no invitarlo a ninguno de ellos tres, sino tenerlos en primera fila, e invitar a la responsable de talento humano, con quien muchas de estas cosas que estamos empezando a hacer, que están emergiendo para todas las empresas afiliadas a nuestra organización, ya se han empezado a hacer al interior de Confama. Es decir, ella puede sentarse con cualquiera de ustedes a contarles cómo es lo que nosotros hoy llamamos la escuela empresarial, porque hemos querido, en la línea de lo que dice Alberto, yo pienso que las empresas, yo soy de las personas que tienen mucho agradecimiento con mi colegio, con mi universidad, donde he estudiado, grandes profesores, las instituciones educativas en las que he estado me han formado, me han ayudado a ser lo que soy, y al mismo tiempo pienso que una de las más importantes instituciones educativas es la empresa, y a veces no vemos las empresas como instituciones educativas, como lugares donde formamos, no solo para nuestra productividad, sino para la sociedad. En Confama, por ejemplo, cuando alguien se va de la organización para otra empresa porque le ofrecieron un trabajo más chévere, le pagan mejor, progresa, nosotros no decimos nos lo robaron. Uy, qué cosa tan horrible. Nosotros decimos es un egresado o una egresada ilustre. Vaya, lleve todo lo bonito que nosotros hemos querido y tratado de ser y todo lo que estamos aprendiendo, llévelo a otra empresa y sigamos haciendo cosas bonitas juntos, cosas grandes juntos. Entonces, por eso les decimos egresados. Entonces, primero como ese marco y también decir que Alberto Hoyos para nosotros es un afiliado, un aliado y un amigo, porque además de su rol como presidente de Noel y como vicepresidente transversal en el Grupo Nu13, en temas internacionales, él es miembro de la Junta Directiva del CESD y es, no sé si todos ustedes lo saben, pero es el empresario de Antioquia que más tiempo le dedica a la empleabilidad, a los jóvenes y a la formación y a la conexión entre el mundo educativo y el mundo empresarial. Y no siempre le hacemos ese reconocimiento a Alberto y a través de él al Grupo Nu13, porque lo que él hace en el Comité Universidad Empresa Estado, que es de esas mesas que hacen de Antioquia un lugar especial, le tenemos que agradecer a todos los antioqueños y todos los colombianos lo que él ha liderado en ese espacio. Entonces aprovecho para las dos flores y la presentación. Un poco de historia para responder la pregunta de Patri. Confama lleva 67 años existiendo y el grueso de lo que hemos hecho no ha sido educación para el trabajo, sino el grueso de lo que hemos hecho ha sido lo que nosotros hoy llamamos cuidado, lo que antes llamábamos, o también seguimos llamando, bienestar. Si usted le decimos Confama, piensa en los parques, piensa en la educación artística, piensa en las piscinas, ¿cierto? Piensa en la educación continua, piensa en la salud. Tenemos hace más de 20 años una alianza con Sura EPS que nos enorgullece para ofrecer salud. Estamos llegando este mes a 1.400.000 antioqueños, servicios de salud desde el cuidado, la prevención, desde el acompañamiento. Pero cuando yo entré a Confama hace ya 5 años y medio, cumplí el 15 de agosto, yo cumplo meses en Confama a los 15, porque me gusta mucho mi trabajo, entonces celebro los meses y no solo los aniversarios. Muchos empresarios de distintos tamaños nos decían, ¿sabe que nosotros necesitamos más educación en distintos niveles? A la gente le gustaba mucho lo que hacíamos en primera infancia, que es una de las tradiciones más bonitas de Confama. Y hay un vínculo emocional con lo que hemos hecho en educación para la vida, que llamamos nosotros ahora aprendizaje para la vida. Pero nos decían, queremos más educación para el trabajo y la productividad. Queremos más colegios. Y Juanma y Felipe han liderado un proceso maravilloso, donde Confama decidió volver parte de su organización al CESD, una de las instituciones de educación técnica más tradicionales de Antioquia. Eso lo celebramos hace ya más de 2 años, Felipe. 2 años estamos cumpliendo tú y yo juntos.
Bueno, no tenemos que celebrar el aniversario, Felipe. Y después, hace un año ya larguito, abrimos nuestro primer colegio, ya de primero de primaria. Ya estamos con 4 colegios y en enero abrimos otros 4 para que le cuenten a los trabajadores de sus empresas. Y si nos quieren ayudar con becas complementarias, llegamos a más gente, que tenemos los colegios más increíbles que se han creado en Colombia en los últimos años. Entonces nos decían, pero necesitamos más educación para el trabajo, más educación técnica. No para competirle a las universidades, sino para complementarlas. No para competirle al SENA, que además el SENA y las cajas de compensación nacimos en los años 50 del siglo pasado como hermanos destinados a ser hermanos siameses, al menos gemelos, sino para complementarlo. Y cuando vimos que el CESDE empezaba a hacer, conjuntamente con el equipo de empresas, cada vez más acuerdos para ofrecerle educación a la medida a las empresas, y cuando vimos que nuestro tradicional programa de gerencia social se metía de lleno en el capitalismo consciente, y de muchas empresas nos llamaban y nos decían, venga, ¿qué es eso del capitalismo consciente? Decidimos crear esta escuela. Es una escuela que es producto, es como el hijo natural, el hijo obvio de este proceso de crecimiento y de entrada al mundo de la educación de lleno. Tiene 2 líneas, como vamos a contar más tarde, una toda dedicada al trabajo, la productividad, esa mezcla bella que nosotros tenemos de humanismo y tecnología, y otra dedicada al liderazgo consciente. Nuestra intención, y así decimos en Confama y con esto cierro, es ser los grandes aliados para 2 cosas del mundo empresarial, que son las mismas 2 cosas que quieren las familias de Antioquia. Cuidado, entendiendo cuidado como salud, como vitalidad, como esa posibilidad bonita de disfrutar la vida si uno está como cuerpo sano y mente sana, como dicen, y progreso, que es esa posibilidad, sobre todo a través de la educación, pero también a través de la educación financiera, el ahorro, el consumo responsable, de que una familia siga creciendo económicamente, sí, y además de económicamente, digamos, intelectualmente, culturalmente y espiritualmente incluso. Me fui muy largo, pero es que estoy muy feliz en esta tarde, Patri. Muy bien, ambos en lo que nos contaban nos expresaron que la formación empresarial es una posibilidad para transformar la vida. Es realmente como acompañamos a esos empleados nuestros en las organizaciones a transformar la vida, a cumplir sus sueños, a cumplir sus proyectos. Y quisiéramos que nos contaran ambos en su experiencia empresarial algún proceso de formación empresarial que hayan visto que ha generado una transformación, pero también alguna experiencia personal. David mencionaba que el colegio, que las empresas, en todas esas instituciones que nos acompañan en ese proceso de desarrollo y de transformación, nos tocan y nos acompañan en esos sueños. Entonces quisiéramos que nos compartieran una experiencia personal y una empresarial. David, es impresionante lo que Confama, con CESDE están haciendo. Yo soy testigo, participar de la Junta de Felipe y ese equipo es un honor, y uno todos los días se reta cuando está trabajando con ellos porque no se quedan quietos, están pensando en el futuro y eso estimula mucho. Yo creo que las empresas desde hace muchos años, décadas, están trabajando en la formación de sus trabajadores, pero con un método que yo quizá invitaría a cambiar. Incolmotos, aquí está Incolmotos en el público. Incolmotos tiene una de las escuelas más hermosas en formación para técnicos de motociclismo y tiene una de las escuelas más hermosas en formación de música para niños. Cuando yo miro lo que hace empresas públicas, toda la formación y todas las escuelas, yo no creo que haya una compañía, inclusive mediana o grande de este país, y particularmente de Antioquia, que no tenga una escuela, que no se llame un programa como la escuela o la universidad. Yo les voy a contar, en Nutresa tenemos, por ejemplo, tenemos muchas escuelas, muchas. Tenemos una que se llama la Universidad del Retail. Y entonces, la Universidad del Retail, todos los equipos comerciales pasan por allí, entienden cómo se atiende una cadena, cómo se maneja una actividad de publicidad y pasa por un proceso. Tenemos escuelas, por ejemplo, de maestro galletero, imagínense. En Noel tenemos una escuela de maestro galletero.
Y eso no es una formación como específica, es como enseñar el arte de hacer galletas. Es como cuando la mamá o la abuela lo invitaba a uno a la cocina a hacer un pan. Los que hayan tenido esa experiencia es maravillosa. Y uno no se aprendía que el bicarbonato viene en esta proporción y apuntaba la fórmula, a lo mejor sí, otros no. Y uno hacía la mezcla como ella en la práctica hacía las cosas. Entonces, esa es una cosa muy bonita de cómo a través de la experiencia, pero obviamente con fundamentos, vamos a decirlo, educacionales, las empresas han formado a todos sus trabajadores. Cuando yo digo que ese modelo me gustaría cambiarlo, es porque el esfuerzo que hacen las empresas por formar, por educar, por implementar todas esas escuelas o universidades internas es muy grande. Y quizás lo hemos hecho porque hasta ahora no habíamos visto la conexión entre las empresas y las instituciones educativas. Y entonces nos hemos pasado en un dilema de muchas décadas, David y Felipe y todos ustedes, donde las empresas decimos, como tú decías ahora, es que no me están entregando la formación que yo necesito. Y las instituciones educativas decían todo lo contrario, es que no sabemos qué es lo que estamos entregando para que le sirvan a las empresas. Ese diálogo no existía. Ese diálogo se ha venido fortaleciendo en los últimos años. Y eso es como una ventaja competitiva que están ganando las instituciones educativas de un grupo muy especial de instituciones en Medellín que se llama el G7. En Medellín hay dos grupos de instituciones, el G8, donde están las universidades como más tradicionales, vamos a decirlos como no estoy segmentando, pero son las más tradicionales, las que todo el mundo conoce. Son 8 universidades. Y abajo, porque así se clasificaba, había un grupo de otras instituciones que se llaman las del G7 y que arrancaron como centros de formación técnica y tecnológica, cosa que desde nuestras familias no se veía como tan bien, porque recuerden muchos que en Antioquia las mamás y las abuelas decían que querían tener un profesional en su casa. El valor que tiene la formación técnica y tecnológica es incalculable y ese relacionamiento que existe hoy entre las empresas y las instituciones para fortalecer eso es la gran ventaja competitiva que tienen las instituciones del G7 versus las del G8. David, le contaba ahora a Felipe que ya ha tenido 4 invitaciones de universidades del G8 a decirme métame en el modelo de inserción laboral. Entonces es muy bonito ver cómo es eso va evolucionando. Entonces, remato la idea, esas escuelas o universidades de las empresas en las que se han formado tantas personas deberían ir migrando al sistema educativo que tenemos a través de esa cohesión y conexión, porque se va a conocer la pertinencia y de alguna manera vamos a ganar tiempo. Eso se llama productividad, eso se llama eficiencia, eso es no generar pérdidas en el sistema. Imagínense que todas las instituciones educativas, tanto del G7 como del G8 en Medellín y Antioquia, tuvieran claridad de que necesitan las empresas, que los programas fueran pertinentes y que todos los días conversaran de cómo cerrar esas brechas. Ganaríamos productividad, eficiencia y daríamos un salto, no solo en lo económico, sino en lo social. Y en lo personal, yo me pongo a reflexionar hoy. ¿Qué sería lo que más me impactó a mí en la formación empresarial? ¿Qué me enseñaron o a qué me invitaron algún día en las compañías donde he trabajado? Y yo concluyo que lo que más me ha servido a mí en mi vida son todos los cursos de negociación con un maestro que todos ustedes conocen que se llama José Ignacio Tobón, que nos hizo no solo en Noel, sino en otras empresas. Porque José Ignacio no le enseña a uno a negociar a la manera como uno piensa que es de la manera ventajosa. José Ignacio le enseña a uno a que a través de una conversación uno pueda crecer las posibilidades entre las dos partes y que las dos partes queden contentas. Entonces,
Eso es como la transformación, eso es como el arte de crear posibilidades a través de las relaciones. Eso suena un poco filosófico, pero eso es la negociación. Entonces, en mi vida personal, Patri, fue eso lo que más me ayudó. Mil gracias. David. Antes de responder la pregunta, algo que dice Alberto, que es una palabra que se usa, y yo creo que con muy buen uso en estos días, es el de co-crear. Esa idea que él plantea de que las empresas e instituciones educativas como nosotros, como Confama, como CESDE, digamos, venga, juntémonos para crear algo juntos, cuáles son los contenidos, pero también cuál es la cultura y cuál es el perfil humano, cuál es lo que llaman mal llamado en su traducción al español esas competencias blandas, que no son nada blandas, porque son esenciales, que usted espera en su equipo de trabajo para que montemos programas de formación que ya no son como los de antes. Que eso, digamos, hay una cosa que decimos chévere en Confama, lo que llamamos en Confama Talento Lab, que es el talento humano de Confama, y es que formación es el programa de formación, formación es el proyecto, formación es el encargo cuando el jefe está en vacaciones, formación es el viaje para conocer otras organizaciones, formación es el libro sobre el cual luego de haberlo repasado nos sentamos a conversar y que lo usamos para un proyecto. Es decir, formación es todo lo que pasa mientras uno está trabajando y como vamos creciendo no nos damos cuenta de todo lo que estamos aprendiendo. Y yo creo que eso, que es un poco lo que nosotros estamos planteando en la escuela empresarial, que es más clases de la que hoy hablábamos con Felipe en otra reunión muy chévere, clases de esas tradicionales de garganta, tiza y tablero, no, proyectos reales, experiencias donde sentimos y donde interactuamos y tenemos que negociar, como contabas Alberto. Esas son las experiencias más inolvidables para mí. No necesariamente, claro, por allá hay yo cuando me hacías la pregunta pensaba, cuando Suramericana, que fue la empresa donde yo hice la práctica, me mandó a mi primer curso internacional en la vida. Eso fue un momento muy, muy bacano y al mismo tiempo muy estresante, pero no voy a contar esa anécdota. Realmente yo creo que uno cuando más aprende es cuando le asignan un proyecto del que no sabe mucho y lo ponen al lado de gente que sabe más y le dicen con este profesor, con este consultor y con estos libros, hágale pues, ¿cierto? Yo había estudiado ingeniería de producción, ¿sí? Entonces llegué a la Suramericana, que era como le decían antes a Sura, y me tocó un proyecto de una adquisición de una compañía, o sea, un proyecto de finanzas corporativas de una empresa en Centroamérica. Algo de lo que yo no tenía ni veniales. Y fui parte del equipo como practicante y luego como analista. Y en ese proyecto, donde además me dictaron un curso, me entregaron unos libros y un chicharrón, es de los momentos donde yo dije, como no sabía nada, aprendí un montón. También en Sura una vez me dijeron, necesitamos a alguien que desarrolle software para el intranet. En aquella época el mundo del internet necesitaba programar directamente el código, o sea, año 97 para que se hagan una idea. No había pues estos programas con los que uno monta páginas web hace tantos años ya. Y a mí me regalaron un libro de programar páginas web. Y a las 2 semanas ya estaba montando contenidos en la intranet y en la web de Suramericana. Para mí esas son experiencias que se la pongan a uno difícil, que le den las herramientas, que lo acompañen con profesores o mentores o consultores, son de las cosas más chéveres. Y cerraría diciendo, pero que lo técnico vaya acompañado de lo humano. Uno de los cursos o de los programas formativos y educativos más bonitos que he tenido en mi vida lo he tenido yo en los últimos 5 años en Confama. Porque a mí en Confama me tocó, como dicen ahora, reinventarme, ¿cierto? Yo venía como el lado masculino, el ingeniero, el que había trabajado en el sector público y me tocó el lado femenino y el trabajo personal, por aquello de la paciencia, por aquello de la... No te burles, Alberto. Por aquello de las emociones, por aquello de la negociación, porque yo nunca había estado dirigiendo una organización de este tamaño. Clarita, no se burle de mí tampoco, que usted me tocó. Usted y yo trabajamos juntos de compañeros de oficina hace casi 20 años, pero yo he mejorado, gracias a los cursos de Confama en los temas humanos. Cuando uno se dedica a trabajar el ser, el hacer se fortalece infinitamente. Y yo creo que, y por eso le he dicho tanto a Pipe, y está así en el planteamiento de la escuela empresarial, le pueden preguntar a
a Fede, a Pipe, a Juanma, a cualquiera de las personas de Confama que están aquí. Aquí hay técnica y aquí hay trabajo y también hay negociación y liderazgo y trabajo personal. Porque si no hay trabajo personal para uno sacar la mejor versión de uno mismo, ¿qué vamos a pedirle a la técnica? Mil gracias, y en lo que me dicen también me dan pista como para la otra pregunta que quiero hacerles, y es que pues han mencionado, Alberto nos decía mucho de la conexión y la conversación permanente entre la empresa y las instituciones educativas, fundamental. David, en la importancia de co-crear, de trabajar no solamente en las líneas técnicas, sino del ser. Y justamente lo que les quiero preguntar un poco es, ¿en qué estamos necesitando formar en las organizaciones? ¿Qué están viendo ustedes hoy que es importante formar para lograr esa transformación, no solo de las organizaciones, sino de nuestras personas y de nuestra sociedad? Un año antes de la pandemia, o sea, estamos hablando de marzo de 2019, referenciando mucho a Confama, Flor Yamile, que es mi gerente de talento humano, yo le decía que viniera y aquí referenciaba a David lo que estabas haciendo. Yo le decía, yo no entiendo a David, yo no entiendo a Confama, ven y explícame, y la volví y la mandaba. Tenemos un curso en el claustro, me pueden inscribir gerentes de empresa para que nos expliquen cuando aprendan cómo funciona Confama. Entonces, a través de esas preguntas entendimos que teníamos que cambiar y no sabíamos de pandemia, ni nos la imaginábamos. Y nosotros tenemos una cultura organizacional que no queremos cambiar porque tiene 3 elementos o 3 valores muy interesantes, que son la pasión, el logro y la integridad. Pero son valores muy conceptuales, había que aterrizarlos con algo, había que aterrizarlos con... En la construcción de la cultura se necesita algo más tangible y nos fuimos a buscar 3 características, 3 atributos que nos sirvieran para enfrentar un mundo volátil, incierto, todo lo que pasa hoy con el mundo. Antes de pandemia, no nos imaginábamos siquiera qué era lo que iba a pasar. Y escogimos 3 atributos. Escogimos la adaptabilidad. Imagínense, antes de pandemia ya estábamos pensando que nos teníamos que adaptar y ni siquiera teníamos en el libreto qué era un COVID-19. Estábamos pensando en el libreto cómo enfrentar la competencia, los retos de la globalización, los problemas de la logística, o sea, todo lo que pasa en un mundo empresarial. Pero eso no podía venir solamente con la adaptabilidad, sino que tendríamos que pensar en un pensamiento global. Porque nosotros en Antioquia y en Medellín somos colombiacéntricos, somos medellín-céntricos. Y de hecho yo hablo mucho de mi negocio porque el negocio de grupo pues ha crecido y se ha expandido. Las galletas de Nutresa también tienen operaciones internacionales. De hecho, en la evolución que hemos tenido, el ingreso de la unidad de galletas es más grande en lo que viene de lo internacional que lo nacional. Pero seguimos siendo guayabal-céntricos. Yo digo que somos guayabal-céntricos, no el que da ahí en la avenida Guayabal. No el Guayabo, sino la avenida Guayabal. Exacto. Y eso es un reto tenaz, porque es que no se trata solo de hablar inglés o francés, no, ese no es el asunto. El asunto es cómo adquirimos mentalidad internacional. Les voy a contar una anécdota, no me voy a extender, pero me parece que es muy importante entender la mentalidad internacional o la mentalidad global. Arranca el COVID, nosotros tenemos una planta en Texas, en un pueblito chiquito que se llama Abilene, a media hora en vuelo de Dallas hacia el Pacífico. Y en esa planta, curiosamente, porque no es una ciudad muy grande, entonces no hay mucha atractividad para estar ahí, se han ido alojando unos inmigrantes africanos y, qué sé yo, el 15 o el 20% de nuestra planta son inmigrantes africanos y más empapelados y más enredados con el COVID porque, no, pues, ¿qué es el COVID? Comunicación. ¿Cómo mantenemos una planta trabajando? Con comunicación, con prevención, con todas las medidas de cuidado que todavía tenemos. Pues nos tocó hacer todos los mensajes en Swahili, congolés, Kinyarwanda, yo ni siquiera sabía que ese dialecto existía, francés, inglés y español. Una vez hicimos eso, arreglamos los problemas
de lavado de manos, de uso de tapabocas, de proyección de esos impactos en las familias y minimizamos los impactos. Entonces miren que es que la mentalidad global es un valor, es una ventaja competitiva y esa es una invitación que nosotros hacíamos en la organización. Y el tercero fue capacidad de emprendimiento, el emprendimiento. Entonces a mí me preguntaban cuando repasábamos y presentábamos los atributos, me decían, ¿usted quiere que nos vamos a hacer empresa? Y yo les decía, si quieren hacerlo, perfecto, nos encanta, pero lo que quiero que hagamos es empresa adentro. Lo que quiero que hagamos es transformación adentro, porque la mentalidad empresarial es precisamente eso, capacidad de emprender y transformar. Y eso nos ha ayudado mucho, Patri, porque una vez definidos esas variables, hicimos una transformación organizacional, no nos quedó el modelo como el de Confama David, pero ahí estamos aterrizándolo, eso cuesta, eso no se aterriza de una, pero nos ha servido mucho para enfrentar la pandemia, para mantener la competitividad, para hacer todo lo que tenemos que hacer y sobre todo para hacer tres cosas, seguir vigentes, innovadores y sostenibles como organización. Muy interesante, Alberto. David. Pues cuando yo decía ahorita el tema del liderazgo consciente y de trabajar en el capítulo humano de las organizaciones, yo creo que esa es la base inicial. El buen liderazgo construye competencia técnica, productividad, inspira. Nosotros hablamos pues del liderazgo consciente, uno de los capítulos de las aproximaciones que más me gusta a mí del liderazgo consciente es el de la organización sanadora, como la organización que cuida. Y por eso me encanta que nuestra escuela empresarial tenga como su primera línea la de liderazgo. Sin humanismo no puede haber productividad ni técnica que nos funcione en el largo plazo. Puede que en el corto plazo algo de eso haya. Entonces, luego en la segunda línea hablamos ya de productividad y hablamos de trabajo. Yo creo que el mundo está cambiando tan rápido, estas organizaciones, entre lo que pasa en las tecnologías asociadas a la información y las comunicaciones, en lo que pasa en las tecnologías asociadas, y eso nos pasa tanto en el sector alimentos como en bienestar y salud, asociadas a las ciencias de la vida. Es tan rápido lo que está sucediendo, tantos cambios, que el programa educativo que se necesita ahí es el que nunca se detenga. Es decir, ¿qué tema? No sé, Patri. Hoy habrá un tema de genómica, en el tema de la salud, nos aplica a dos organizaciones. Mañana habrá uno de nanotecnología, pasado mañana habrá uno de inteligencia artificial, de analítica, de datos, etcétera. Va a ser infinito, es decir, la educación hoy, y yo creo que si una invitación le hago yo a los empresarios que nos acompañan, es que trabajemos primero en la empresa sanadora, pero luego en la empresa curiosa, la que no para de leer, la que no para de estudiar, la que no para de hacerse preguntas. Una empresa, y les pongo esta tarea, nos la ponemos nosotros cada año. Pregúntenle a sus compañeros de otras empresas cuánto invierten en formación por empleado al año. Ese es uno de los indicadores de salud futura, tan importante como las inversiones en tecnología o en nuevas capacidades o en medio ambiente hoy en día. ¿Cuánto invierten en su gente? Pesos por trabajador o trabajadora por año. Yo creo que ese es uno de esos indicadores al que hay que pararle bolas, es uno de los indicadores estrella del capitalismo consciente. Y después digan, asegúrense que esto llegue no solo a los líderes, a los privilegiados de las empresas, que son como los que llaman en otras partes los jefes, sino a todas las personas que hacen algo de gerencia y de operaciones hasta en el último rincón de la organización. Y complementen ese indicador con el de horas de formación, que no es lo mismo que horas de capacitación. Formación es más. Capacitaciones, garganta, tiza, tablero, programa virtual. Formación incluye proyectos, viajes y estas otras cosas que decíamos. Tertulias sobre libros que nos gustan tanto en Confama y en Noel. Noel tiene uno de los programas de promoción de lectura más reconocidos y diría yo el más bacano que he visto dentro de una empresa en mi vida laboral. Yo creo que definitivamente lo que necesitamos y la invitación que nosotros le hacemos es más que nos digan, venga, háganos este curso a la medida, que lo haremos. Es que ustedes nos digan, venga, sentémonos a planear un viaje de muchos años donde usted todos los meses con nosotros, con nuestros expertos técnicos, con nuestra cultura organizacional, con nuestro conocimiento interno,
construye con la gente de CESDE y de los otros aliados que tenemos para la escuela empresarial la formación permanente que necesitamos para que este viaje de crecimiento y de impacto social nunca se detenga. Así lo veo yo. Muy, muy interesante porque también soporta y apoya un poco como las dos líneas que hemos definido en nuestra escuela empresarial. Una línea de formación técnica, pero otra también muy fuerte en liderazgo consciente. Entonces ahí, más que por temas específicos como ustedes nos lo han compartido hoy, es leer y en esa conversación permanente, empresa, instituciones educativas, Confama, CESDE, podamos construir ese viaje al que nos invita David de formación técnica y de liderazgo consciente. Justamente en ese tema de liderazgo consciente, pues uno de los retos que hay desde ahí es impactar a esos públicos de interés que tenemos en las organizaciones donde ese empleado es nuestro centro, nuestro grupo de interés fundamental, pero también tenemos desde nuestras organizaciones y de las instituciones con las que interactuamos, ustedes de esos que son líderes empresariales y que participan en varias instituciones, juntas directivas e iniciativas de ciudad, de país. También la formación empresarial, cómo contagiamos a esos otros públicos de interés a que caminen y viajen con nosotros en esta transformación que requerimos a partir de la formación empresarial. Yo creo que es que todos tenemos que participar de eso. Tenga o no recursos para hacer una escuela o para contratar, pero una empresa que no esté formando no va a ser competitiva y no va a sobrevivir, no va a ser sostenible. Recuerden que nosotros decimos que tiene que ser innovador, sostenible, con una visión de futuro. Entonces, Patri, hay que trabajar muchísimo en eso. Y yo creo que hay una institucionalidad en Medellín que está trabajando por eso, está trabajando para que se incorpore de nuevo, y me gusta decir la palabra conversación entre las instituciones educativas y las empresas, para que se cierre la brecha, y no me refiero a la brecha de los programas, se cierre la brecha de la distancia de no conversar, ¿cierto? Pero quisiera traer como un concepto de liderazgo aquí que es interesante, porque a través de ese liderazgo es que vamos a poder cerrar la brecha. Todas las empresas e instituciones compiten y sobreviven las mejores. Y sobreviven es por lo que David tanto ha insistido, la raíz está en el ser humano. Y qué bueno que están en la avenida del liderazgo consciente de David y todo lo que has hecho con Michael Gelf y con Cisodia y todo lo que se hace en el programa de gerencia social. Pero miren esta cosa, en tantos libros que compartimos en Noel y leemos, recientemente me quedó una anécdota muy bonita de cuáles son los 3 tipos de liderazgo. Y entonces se recorren muy fácil, porque uno arranca liderando tareas, uno le ponen a hacer cosas. Cuando le va bien liderando tareas, lo ponen en una escalita mayor y lo ponen a liderar equipos de trabajo. Y ahí ya empieza un poquito el chicharrón de cómo manejar la gente y todo lo demás. Pero la tercera escala, y yo no creo que ahí que acabe, pero yo creo que la tercera escala es muy importante, que es ser líder de líderes, de líder de tarea, líder de equipo, líder de líderes. Y cuando uno se monta en esa tercera etapa, queda como noqueado, porque si tú no hiciste la tarea del ser humano y del autoconocimiento como persona, no puedes ser líder de líderes. Entonces, si lográramos contagiar a todas las empresas, a los líderes, a los gerentes, a los presidentes, a los dueños, a los emprendedores, que tienen que pararse primero en esa escalita, decir que van a ser líderes de líderes, y lo logramos hacer conciencia de que tienen que hacer primero un proceso de autoconocimiento, pues eso va a desatrancar inmediatamente la relación con cualquier institución de formación, técnica, tecnológica, profesional, de posgrado, lo que quieras. Entonces, despertar la chispa a través del liderazgo, del autoconocimiento, de esa inspiración de ser líder de líderes, y yo creo que desactivamos esa distancia que hay en muchas empresas hoy en día. David. Yo creo que detrás de tu pregunta hay una cosa que es muy importante, y es que las organizaciones privadas que llamamos empresas
son ante todo organizaciones sociales. Es decir, no existen sino en la medida que le generen un beneficio a la sociedad global o local de la cual participan. Entonces, ahorita que hablaba de los egresados y que si me robaron un empleado y la recomendación de no decir me robaron, sino se fue a ayudar en otra parte o egresó ilustremente, pensaba también en esa idea de, pero uno forma a los empleados y después se le van. Ahorita que hablabas, te preguntabas por el impacto en los stakeholders. El primer stakeholder es la sociedad en general, el planeta, el mundo, el país. Entonces, yo diría lo siguiente, formemos bastante a nuestros empleados, hagamos alianzas como estas con universidades. Aquí hay presentes universidades, gracias por acompañarnos, nos emociona, alianzas con ustedes, con la UCO en particular que nos está acompañando esta tarde. Y si esas personas se van, véalo como parte de su servicio social al país. Esa formación que se llevan se la van a llevar para aportarle a la comunidad y al país ese conocimiento. Y siéntanse felices por eso y no aburridos porque botaron la plata. No veamos las organizaciones como sistemas cerrados. Y la otra es una historia que también es emergente para nosotros en la pandemia. Muchas de estas grandes empresas de Antioquia tenemos y hemos tenido por años programas de desarrollo de proveedores. Algunos lo hicimos en conjunto con la ANDI, el Comité Universidad Empresa Estado, algo de eso participó, con el Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia. Programas para que nuestros proveedores sean cada día más productivos, para que haya un gana-gana. Usted es más productivo, crece conmigo, genera más empleo de calidad, más bienestar y yo gano en el camino. Cuando empieza la pandemia, uno de los primeros sustos que teníamos en ese frenón duro de la cuarentena fue qué va a pasar con nuestros proveedores, en particular qué va a pasar con los más frágiles. En el caso de Confama, las ONG, las instituciones culturales, educativas, las microempresas, y nos reunimos con ellos. Casi que la segunda reunión, después de sentarnos con nuestros trabajadores conectados en toda Antioquia, a decirles, cerramos las sedes, empieza la cuarentena, no sabemos qué va a pasar, pero estamos juntos en esto, fue la reunión con los proveedores. Y les dijimos, les vamos a anticipar los pagos, incluso si no han prestado los servicios y están en el contrato, y les vamos a prestar plata directamente y a través de Confiar que hicimos una alianza, la cooperativa financiera, y de ahí emergió una cosa mucho más potente, porque la plata era importante en ese momento de crisis, y desembolsamos un par de decenas de miles de millones de pesos en pocos meses de anticipos y de pagos anticipados a proveedores que no tenían con qué pagar la nómina y sostener sus trabajos. Lo único que les dijimos es, ¿sabe qué? Nosotros los vamos a apoyar, anticipándoles, ayudándoles, pero su único compromiso es hacer hasta lo imposible por cuidar los empleos que tiene allá adentro, porque ese es el valor que nosotros tenemos. Una organización basada en el trabajo como Confama, parte de la seguridad social. Y como empezamos a decir, bueno, pero queremos que sigan este ejemplo, porque nosotros en Confama también nos propusimos no perder un solo empleo, ustedes también durante la pandemia, emergió una cosa muy potente que hoy se llama la Escuela de Proveedores Conscientes. Porque estos proveedores nos dijeron, pero listo, bacano la plata y bacano el ejemplo, pero yo quiero aprender más de eso que usted sabe y de eso que usted promulgue, de esa cantaleta que echa de que el capitalismo tiene que cuidar a las personas, al planeta, etcétera, que no le puede hacer daño a nadie, que tienen que generar riqueza, sí, pero riqueza compartida, no riqueza para unos poquitos. Entonces, emergió esta escuela de liderazgo consciente y nosotros hoy tenemos programas, muchos sin costo, otros con un pequeño copago, también los venderemos a otras empresas para poderlo hacer sostenible, para que nuestros proveedores aprendan con nosotros. ¿Qué ganamos nosotros si nosotros estamos en una parte de la película y nuestros proveedores están en otra historia? Así como los trabajadores. Y la misma me la sé, como decía mi mamá, contando chistes con vaquitas, con pollitos, con otros animales, en el sentido en que usted, la que aplica para sus trabajadores y la que aplica para sus proveedores, la va a tener que aplicar para sus comunidades del entorno inmediato y luego del entorno inmediato. Por eso ahora le estamos diciendo a las empresas, una cosa también muy bonita del capitalismo consciente, es preocúpese y vea como stakeholder la familia de su trabajador o trabajadora. Si toca incluir a la mascota, por favor inclúyala. Si ellos piensan que es su familia, usted tiene que respetar esa mirada. Y al entender que la familia de un trabajador o trabajadora ese es un stakeholder, usted dice, pero venga, ¿y dónde están estudiando los hijos de mis trabajadores? Pero venga, y ya están en edad de entrar a la universidad, ¿y quién les está ayudando? Hay empresas de Antioquia que llevan décadas garantizándole la educación superior a los hijos de sus trabajadores. Muchas universidades lo incluyen como un beneficio para sus empleados.
Grupo BIOS Contegral también hace muchos años, si usted trabaja en Grupo BIOS Contegral y cumple con unas condiciones y tiene hijos, tiene la universidad garantizada. Es el tipo de preguntas que nos empezamos a hacer y que la escuela empresarial se vuelve un programa educativo mucho más amplio. Por eso les decimos, piensen en la escuela empresarial para liderazgo consciente, piensen para educación para el trabajo, pero al acercarse al asesor de Confama que los acompaña, empiecen a preguntar por qué más tenemos en educación, porque nosotros volvimos esto el centro, o al menos el segundo eje de nuestra realidad para ofrecerle a las empresas. Toda esa historia tan bonita de bienestar y de cuidado, pusimos al lado la historia de aprendizaje y de progreso. Creemos que esa llave es indisoluble, que eso es una alianza, un círculo virtuoso, como dicen, súper potente. Mil gracias. Acordate, Patrick, que Alberto tiene un compromiso esta noche con su hija en Bogotá. Hizo una excepción para venir acá y a las 5 en punto se para. Ustedes le aplauden si quieren. Y por las cosas que nos ha enseñado hoy, por el compromiso, para que se vaya a compartir con su hija en un proyecto muy especial que tiene ella. Porque eso es lo que hacen los líderes conscientes y es que ponen a su familia primero. Perfecto, pero justamente iba a hacer, para ir cerrando, pedirles a los dos, pues aquí estamos, como les decíamos, muchos líderes empresariales, pero también muchos líderes de talento humano que los acompañamos a ustedes en la toma de decisión y en la construcción y en esa conversación permanente de la necesidad de la empresa, pero también cómo nos acompañan las instituciones educativas, en que nos dieran como unas pistas, unas herramientas, el ABC o el 1, 2, 3, para que realmente logremos que en nuestras organizaciones sigamos creyendo en la formación empresarial como ese mecanismo para seguir transformando. Yo te diría dos cosas. En lo personal yo creo que el año pasado, cuando arrancamos pandemia, hicimos en Grupo Nutres un programa que se llamó de autodesarrollo, un PAD, programa de autodesarrollo, y de verdad que uno cuando es líder de una organización, cualquier tipo de tamaño, cualquier tipo de negocio, a veces olvida o a veces dilata el proceso de autoconocerse. Y cuando estás hablando y recorriendo un camino del liderazgo consciente, de las empresas conscientes, si uno no se conoce, se equivoca mucho. Entonces, desde lo personal, hubo 3 elementos que aprendí, porque en mi estilo de liderazgo a veces me gusta hacer como el camino corto para que los resultados se den, y eso molesta a veces a las organizaciones, eso molesta a veces al equipo. Y aprendí 3 palabras que les quiero dejar. Puede que no tengan mucho que ver con esto, pero de pronto les puede ayudar. Cuando empiezas a ser consciente y utilizas las palabras de autocontrol, prudencia y equilibrio antes de una conversación, funciona de maravilla. Sea una conversación empresarial o sea una conversación personal o una conversación familiar. Eso funciona de maravilla, entonces se las quiero dejar. Y todo va como en el liderazgo. Entonces, cuando tú empiezas a despertar en los líderes eso, entiendes que las brechas de formación que uno tiene, puede que no necesariamente sean de conocimiento duro, Patricia y David y todos ustedes, arranca en uno mismo. Y cuando empezamos a arrancar por nosotros mismos, empezamos a trascender un camino que va a movilizar la sociedad, que va a movilizar nuestras empresas, y que definitivamente nos va a meter en formarnos con unos paradigmas distintos, no los del pasado, sino los nuevos. ¿Y cómo incorporo yo las ventajas del mundo hoy? ¿Cómo incorporo yo la tecnología? ¿Cómo ya no soy un estudiante del pasado que me dedicaba saliendo del colegio 5 años a estudiar y después me iba a trabajar? Los jóvenes hoy en el mundo son una combinación de trabajadores y aprendices, aprendices y trabajadores. Y salen en un journey, como dice David, que es el que están estimulando en este caso, del relacionamiento entre empresas e instituciones o empresas de educación. Ese journey es permanente, que uno lo puede arrancar en la secundaria, después en la media técnica. Ya no es problema no arrancar en técnico. ¿Cuántos casos en el mundo hay de grandes empresas que se hacen sin una formación profesional?
pero van haciendo su proceso continuo hasta que llegan al más alto nivel. Y los programas hoy son hechos a la medida. Ya no son los programas de las instituciones educativas, ya hay que preguntar a usted qué brechas tiene. Esta mañana tenía una conversación con Claudia Rivera de sostenibilidad de nuestra compañía, y entonces me decía que quería seguir estudiando y que iba a estudiar finanzas, y yo, ya vio cuáles son sus brechas, ya las identificó, ya sabe usted qué quiere aprender. No tengo eso, entonces ¿por qué va a estudiar finanzas? Identifique bien esas brechas y váyase a trabajar con Felipe y con todos los demás a ver cómo las cierra. Entonces, si logramos despertar esa curiosidad que mencionaba ahora David, Michael Gelf es uno de los autores que más me gusta, David, porque escribió hace muchos años un libro que en el español se llama Inteligencia Genial, pero en inglés se llama Cómo pensar como Leonardo da Vinci. Es uno de los escritores que más conoce a Leonardo da Vinci desde la perspectiva del mejoramiento. Él dice, la curiosidad, esa curiosidad permanente para uno aprender, eso es lo que tenemos que despertar. Eso lo otro ya llega automático, Patri. O sea, cuando tú tienes una compañía y una comunidad pensando en cómo tiene que mejorar, tiene que ir a buscar dónde está el conocimiento, y esa es la gran oportunidad que tiene hoy Confama, que tiene el CESDE, que tiene nuestro ecosistema educativo, para poder darle un soporte de progreso en todo lo que hablamos de ciencia, tecnología e innovación, y que soporta toda la productividad y eficiencia de nuestras empresas y que nos va a dar una mejor sociedad. Mil gracias, Alberto. David. Mi papá, que en paz descanse, se graduó de Administración de Negocios en el año 1971, y por esas aberraciones que tiene uno, yo me puse a ver cuál era el pensum de Administración de Negocios que había estudiado mi papá en los años 60, finales, y 70, principios. Y básicamente administrar una empresa en esas épocas, pues los administradores de negocios o de empresas los formaban en finanzas, en ventas y marketing, un brochazo de derecho, y pare de contar. Pero administrar una empresa, una organización privada o pública o sin ánimo de lucro hoy es supremamente más difícil. Entonces a usted le dicen, tiene que entender las voces de los jóvenes, y los jóvenes marchando en las calles. Tiene que aprender de inclusión y tiene que entender el papel de las mujeres en el mundo laboral, no solo desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista de cómo enriquecen la conversación y cómo cambian el pH de la empresa, para bien. Pero entonces le dicen, tiene que ser cosmopolita, porque ya no sirve tener una empresa que venda en Guayabal y en el Valle de Aburrá, sino que usted tiene que ser capaz de pensar qué pasa en el sudeste asiático, gente como Nutresa que nos ha enseñado, nos ha hecho ese tipo de preguntas, o en la China. Pero además le dicen, pero si usted es gerente de empresa, tiene que participar en los asuntos públicos. No puede ser solo que se dedica a lo interno, sino usted qué opina de lo que pasa en el país y en la ciudad. Pero además le hablan de tecnologías exponenciales, y en el fondo lo que están diciendo es, cada día el tren va más rápido y uno siente como vértigo. ¿Cómo voy a hacer para poder entender lo que está pasando todos los días si cada día se produce más conocimiento del que se había producido en todo el resto de la historia de la humanidad, o cada mes? Ahora le dicen, tiene que comunicar. En la época pues de mi papá, comunicaciones o inspiración o hablar con la gente, eso no estaba en la agenda. Y yo creo que todo eso no se logra sino con ese, tan bonito como lo dijiste, Alberto, con ese liderazgo de mi propia vida, desde el autoconocimiento, con ese liderazgo personal. Y ese es el primer pilar de la escuela de liderazgo consciente. Si para algo tiene que servir ese proceso, es para que los líderes, y los líderes no solo son el gerente general, líderes somos todos desde nuestro espacio, hagamos ese trabajo personal para poder estar a la altura de un mundo que está cambiando tan rápido. La respuesta al mundo que cambia tan rápido no es cada día ir más rápido nosotros, sino estar preparados en nuestro corazón para poder entender esa complejidad y abrazarla sin miedo. Y lo segundo es una frase que se repite mucho para los países, parece un poco manía, pero a mí me parece una buena forma de cerrar esta conversación de mi lado, y es que se dice mucho que si le parece costoso invertir en educación, ensaya no invertir, a ver cuánto le vale no invertir en ella. Entonces la invitación es a que, sabiendo que tenemos la potencia de una caja de compensación a la que muchas de estas empresas y otras cientos, 100.000, 110.000 en Antioquia están afiliadas,
que recibe aportes gracias a la confianza que las empresas tienen en nosotros y que está poniendo esos aportes sobre la mesa, sume a esos aportes su inversión y sume a esa inversión su pasión y sume a eso el tiempo de sus trabajadores y trabajadoras y seguro vamos a construir no solo unas empresas más productivas, sino una Colombia mucho mejor desde iniciativas como esta es chiquitica, pero hay que pensar en grande hasta las cosas chiquitas que uno está empezando, la escuela empresarial, que sea un factor de productividad, porque también sea un factor de transformación del desarrollo de Antioquia. Mil gracias, Alberto, mil gracias, David, por seguir inspirándonos a creer y a invertir y a seguir construyendo y creyendo en esa transformación a través de la formación empresarial, por compartirnos sus experiencias empresariales, pero también de vida, y por ser unos grandes aliados de Confama y de la formación empresarial. Despidámoslos con un aplauso para despedir a Alberto. Y a todos ustedes los queremos invitar por haber estado con nosotros, por participar. Les tenemos una sorpresa y es que los vamos a invitar a un curso, a uno de nuestros cursos virtuales por haber estado aquí. Les vamos a hacer llegar la forma de acceder a él, de disfrutarlo. Queremos también invitarlos a disfrutar este rato de una muestra cultural con la Filarmed y que hagan parte de esta iniciativa de hacer parte de la escuela empresarial y a través de nuestras líneas de contacto, a través de nuestros asesores de negocio, pues empecemos a construir y a seguir transformando. Mil gracias. ¿Aló? Muy buenas tardes para todos. Somos un cuarteto de cuerdas de la Orquesta Filarmónica de Medellín y estamos muy complacidos de haber sido convocados e invitados a esta tarde a una conversación tan brillante y tan interesante que tuvimos la oportunidad de disfrutar.
Recuerdo que hay cosas que tengo en la memoria y que creo que ustedes, muchos de ustedes, tendrán en sus memorias los recuerdos de algunas cosas que se dijeron hoy tan valiosas, como esto de las empresas que deben crecer en bienestar para todos los trabajadores que las involucran. También esto que me gustó mucho de la autocontrol, la prudencia, el argumento. Nosotros somos la Orquesta Filarmónica de Medellín, que para nosotros es una ilusión tener como aliado a Confama, a una entidad que se preocupa por el bienestar de la comunidad de empleados y empleadas del departamento. Ser aliado de Confama para nosotros representa, vuelvo a decir, un honor y una ilusión, porque nosotros somos una empresa muy distinta a las demás. Nosotros no damos réditos ni crecimientos, pero somos una empresa que, como estoy seguro que lo dijo David Escobar en la charla, y recordando a su padre, nosotros somos una empresa que va en busca de algo que está más allá de frivolidades, de vanidades, de veleidades. La Filarmónica de Medellín es una empresa muy distinta a las otras tal vez, pero es una empresa que hace cultura, que fabrica música, que busca la belleza, y si busca la belleza, busca que las cosas sean bonitas y sean justas. Y en esto radica el poder de una orquesta como la nuestra. Estamos dedicados y nuestra mayor urgencia y nuestra principal vocación es buscar la belleza, no solamente para algunos, yo digo que para todos. Como también han hablado cosas tan interesantes de autores y escritores de libros, yo estaba hablando con Federico y con Julián Bedoya, el rector del CESDE, y yo estaba recordando esa cosa del capitalismo consciente, y estaba acordándome y le dije a Federico, qué maravilla sería traer en algún momento de nuevo a Medellín a Martha Nussbaum, una filósofa y una socióloga estadounidense tan brillante, que creo que dentro de la historia que vive Colombia y el departamento sería de una inmensa utilidad para todos aquellos que tengan poder de liderazgo y de convocatoria, buscar que una persona de estas, una mujer como estas, nos pueda visitar de nuevo. Ella hace unos años recibió el honoris causa en la Universidad de Antioquia, pero yo cada vez que pienso cómo estamos viviendo, qué es lo que estamos buscando, qué hacen los jóvenes pidiendo las cosas, cómo tenemos que volver a pensar en construir una nación luchando todos por el mismo camino, que es el camino de la belleza, que vuelvo a repetir, es el producto que nosotros intentamos encontrar. Pienso en Martha Nussbaum y aprovecho que están ustedes aquí después de esta charla para volverla a recomendar. Y también finalmente para recordar una frase que también recordaron en la conferencia, Chesterton, que es un inmenso escritor inglés, inmenso. Una de sus frases más célebres es que lo serio no es lo contrario de lo divertido. Al contrario, diría yo. Todo lo que hace Confama, por ejemplo, junto a la Filarmónica de Medellín, es muy serio porque es un trabajo de verdad, comprometido con la, insisto, en la belleza, pero también comprometido en la humanidad, de devolver a las empresas, a los trabajadores, a los estudiantes que también mencionaron, procurar llevarles a todos lo que más se puede privilegiar en la historia de una ciudad o una cultura, como son sus obras de arte. Y nosotros lo único que pretendemos, y que es muchísimo, es con nuestra calidad musical recrear y divulgar las obras de arte.
lo serio no es lo contradictorio de lo divertido. Chesterton es una frase maravillosa. Hoy vamos a tener una pequeña muestra después de esta charla con este cuarteto de cuerdas de alguna música que posiblemente recree un poco la idea de la educación empresarial y la alianza que tiene Confama con el CESDE, una entidad que yo personalmente quiero mucho, porque no hay nada más bello que rescatar los oficios, aquellos oficios que a veces desdeñamos y a veces pensamos que solamente tenemos que ser grandes doctores y que nos hemos olvidado un poco de la importancia que es tener todavía buenos relojeros, buenos empleados en las verdurerías. Eso para mí es de una importancia suprema y estoy seguro de que para ustedes también. Lo que vamos a hacer de repertorio es, digamos, algo que pensamos que podría reflejar en la iluminación, en la luz y en la claridad de la música que elegimos para acompañar esta charla. Vamos a empezar con una meditación de un compositor francés, Jules Massenet, de una ópera, creo que es la única ópera conocida suya, que se llama Thais. Y esta es la escena de la meditación. Thais es una sacerdotisa que pecó y que se fue por caminos no muy valiosos, y al final ella muere llegando al cielo. Y esta es la meditación que va a interpretar Clara Rojas, es nuestra sacerdotisa Thais, y que con mucho gusto con esto iniciamos el programa de la Orquesta Filarmónica de Medellín para esta charla de Confama y el CESDE. Muchas gracias.
una de las historias y las leyendas y los mitos más bellos de nuestra cultura occidental es el mito de Orfeo y Eurídice o Euridice. Cuando me sugirieron que buscara algo que pudiera tener relación, repito, con esta charla y este concierto, pequeño concierto que hacemos para ustedes, a mí se me ocurrió hacer música de un compositor alemán del siglo XVIII-XIX, Christobald Gluck, un compositor alemán que fue el evolucionador de la ópera. Y él escribió una ópera basada en el mito de Orfeo. Orfeo era el hijo de Apolo. Apolo es el más importante de los músicos entre los dioses griegos. Y Orfeo era su hijo preferido. Orfeo tocaba tan bien el arpa o la lira que los dioses y las ninfas tenían envidia suya. Orfeo lograba apaciguar la ferocidad de las bestias salvajes, cautivaba con su música y su arpa a todas las ninfas, y así de este modo enamoró a una ninfa, a Eurídice, y se casó con ella. Eurídice en su vida familiar seguía acudiendo a donde sus amigas, las ninfas del bosque, y en uno de estos viajes a ella la picó una serpiente y nadie pudo evitar su muerte. Hicieron mucha cosa para salvarle la vida, pero no pudo. Orfeo lloró y se desconsoló por la muerte de su querida amada y tocó melodías tan tristes que los dioses se conmovieron y le permitieron ir al infierno, al Hades, al inframundo, a rescatar a su amada Eurídice. Orfeo emprendió el viaje y Perséfone, que era la mujer del Hades, le dijo que sí, que se podía llevar al mundo de los vivos a su amada con una condición. Y la condición tiene mucho que ver con la luz y con la confianza. En el trayecto hacia la superficie, Orfeo no podía girarse atrás, no podía mirar mejor dicho, poner la cabeza mirando hacia atrás, porque condenaba a su amor a la vida para siempre en el infierno. Y tampoco ella podía decirle nada. Así que el trato sola era y verdaderamente era un trato de confianza. Él, con la promesa de la señora de Perséfone, le permitiría a su amada regresar con él a la vida si no la miraba, y ella si no le hablaba también. Así, cuando cruzaran el umbral de la oscuridad a la luz, ellos podrían vivir eternamente felices. Pues bien, Orfeo llevó a la que se suponía venía detrás, que era Eurídice, por un costado, un abismo de la laguna de la Estigia, en el infierno, y llegó hasta el final, con la tristeza de que él se giró en el último instante, cuando apenas el último rayo de sol se había posado sobre el pie de Eurídice. O sea que todavía estaba bañada en cierta oscuridad. Así Orfeo, después de haber ido hasta el infierno, perdió para siempre a su amada Eurídice. Él pensó siempre que ella iba, pero en un momento de duda, él pensó: de pronto he hecho todo este camino en vano y lo que he traído es un demonio y no a mi amada. Y la luz lo acompañó a él, pero no a la confianza que él depositó en la reina Perséfone de Hades. Ahorita Federico y Julián me preguntaron si ese final era
definitivamente tan triste si no había otra posibilidad de que hubiera sido un final menos espantoso. Y yo le dije, sí, hay un final. Y yo creo que a ellos tampoco les pareció muy alegre, porque de por no es nada alegre. Orfeo, digamos que el único consuelo que le permitieron tener fue que a él lo enviaron a una batalla muy cercana al desastre que había tenido y la mala experiencia con el infierno, y en la batalla perdió la vida. Y entonces estuvo condenado a irse al infierno, y allí está con su amada Eurídice. Nosotros vamos a tocar de Gluck la obertura de la ópera. La obertura significa la apertura del deseo de Orfeo de ir a buscar a su amada. Y también vamos a hacer para ustedes la danza de los espíritus bienaventurados, que es el camino de Orfeo bajando a los infiernos, la melodía de Orfeo cuando pierde a Eurídice, que es una melodía preciosa, y esto todo lo vamos a tocar para ustedes en dos trocitos, la obertura y la danza de los espíritus bienaventurados. Entonces, de Christoph, me olvida siempre el segundo nombre, Willibald Gluck, un compositor alemán, vamos a tocar para ustedes la obertura y la danza de los espíritus bienaventurados de la ópera Orfeo y Eurídice.
para cerrar la tarde, agradeciéndoles a todos de parte de la Filarmónica de Medellín, a Confama, nuestro gran aliado, al CESDE, a esta linda charla sobre la escuela empresarial. Nos vamos a despedir con una obra de Jorge Federico Händel, de la suite de los fuegos artificiales, El Regocijo. Muchas gracias y buenas tardes.